Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos que están por primera, segunda, tercera vez, y así también a los que en esta hora nos están escuchando y viendo por medio del canal de YouTube. Que el Señor también bendiga a los que están detrás de cámara, por así decirlo. Les damos las gracias al Señor por estos momentos que hemos vivido, ¿cierto? Desde un inicio, con la cena del Señor. Nos hace tan bien eso como iglesia, que podamos compartir el pan, la cena. Y esto siempre yo lo llevo cuando uno está en familia, uno está comiendo en familia, uno lo pasa agradable, bien, ¿cierto? Uno se siente bien cuando está la familia alrededor de la mesa, se está conversando, hay buenos temas de conversación. Eso mismo pasa cuando estamos acá en la iglesia. Cuando participamos de la cena del Señor, hay un ambiente que se genera. Es porque la presencia del Señor está acá y porque se hace vivo en nosotros también, de que conmemoramos la muerte y la resurrección. Y ya un día todos estaremos arriba participando en las bodas del Cordero. ¿Se imaginan esa gran fiesta, hermano? ¡Wow! Ya pronto vendrá. ¡Aleluya! En medio nuestro, y no es nada extraño, de que hoy día, en la actualidad, tanto en el pasado como en el presente, estamos insertos y vivimos dificultades, vivimos aflicciones y necesidades. Siempre estamos teniendo necesidades. Y en la vida del creyente, nosotros como hijos de Dios, no estamos exentos a eso. Para nada. Si alguien te dijo alguna vez que si tú crees en Cristo, aparte de ser nueva criatura, no vas a tener ninguna necesidad o no vas a sufrir nada, créeme que no te dijeron la verdad. Pero tenemos esperanza en el mismo que creímos, en el mismo que aceptamos como a Jesucristo como Salvador. Él es el mismo que resuelve todas nuestras dificultades y todos nuestros problemas. Y es aquí cuando, como hijos de Dios, como creyentes, comenzamos a transitar en medio de la prueba, de estas dificultades que a veces se nos vienen. Y cuando ocurre esto y cuando estamos en ello, se producen muchas preguntas y se nos viene encima todo lo que es la incertidumbre. Cuando nos juntamos como presbiterio a principio de no hace mucho para ver todo lo que es la marcha de la iglesia, qué es lo que se viene, el pastor que preside siempre pregunta ¿cómo está cada uno? Y eso es muy bueno porque nos conocemos, nos vamos interiorizando más de lo que vive nuestro consiervo y cómo podemos ayudarle. Entonces yo en ese momento, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, queridos consiervos, que yo les dije, estoy viviendo y estoy pasando por incertidumbre. Incertidumbre. Y en la vida de un cristiano creyente, pastor, ministro, a veces pasamos por incertidumbres. No estamos exentos a ellos. Y estas incertidumbres, este trayecto, este camino puede durar horas, puede durar meses, hasta puede durar años. Y no hallamos la hora que esto termine, ¿cierto? Entonces, es en esta espera donde afloran, sin lugar a duda, afloran las preguntas, ¿cierto?
asoman las dudas. Porque si bien esta incertidumbre está siendo generada por algo que nos está afectando, ¿cierto? Y esto algo que nos está afectando lo podemos traducir en pruebas. Entonces, en este pasar, en este caminar, aparecen preguntas, dudas, ocurren que pueden haber también que nos decepcionamos, nos desesperamos, viene la frustración y sobre todo nace la ansiedad. Y los síntomas de la ansiedad ya sabemos cuáles son: tensión, falta de concentración, y ocurren un sinfín de cosas. Hasta hay problemas para dormir, inclusive hasta dificultades para respirar, el corazón empieza a palpitar un poco más rápido. Hay algunos que producen en ellos fatiga, mareo, etcétera, etcétera. Entonces, como hijos de Dios, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Y como me ha sucedido a mí, yo creo que también a ti te está sucediendo, o te ha sucedido, o te va a suceder. Entonces aquí la palabra de Dios para hoy día, iglesia, es la pregunta: ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Y te digo algo con todo el corazón, y cómo al menos yo he transitado por este camino de la incertidumbre, me he aferrado a la fe que tengo en mi Dios. Sin embargo, la clave está en mantenerla viva. Una cosa es creer y otra cosa es mantener en lo que creemos. Por lo tanto, debemos mantener viva la fe. Por lo tanto, para mí la fe en Dios detiene esta incertidumbre y abraza la esperanza. Y abraza la esperanza para esperar en su voluntad. Y como aquí hemos dicho y hemos leído en varias ocasiones, esperamos en su voluntad porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Por eso es que esperamos en su voluntad. Pero bien, para ya ir introduciéndonos más en este ámbito que es la fe. Miren, en el hebreo, en el vocabulario del hebreo, la fe se dice ser y se llama, y se podría describir con la palabra aman, que evoca la firmeza y la seguridad. Recuerden estas: firmeza y seguridad. Y batá, la seguridad y la confianza. Bien, eso es en el hebreo. Por otro lado, en el griego, si bien nos basamos en lo que tenemos hoy día en el Nuevo Testamento, siempre cuando uno habla en hebreo lo relaciona con el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos y las palabras significadas en griego, lo asociamos al Nuevo Testamento. Por lo tanto, esta palabra fe basada en el Nuevo Testamento, la palabra utilizada para fe es pistis, que primariamente significa firme persuasión, y aquí, escuchen, convicción basado en lo oído. Por lo tanto, en lo que hemos oído se basa la confianza. ¿Qué hemos oído hasta ahora? ¿Qué hemos escuchado de acá arriba? La palabra de Dios, ¿cierto?
Y en Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír. ¿Y qué oímos? La palabra de Dios. No se nos olvide eso. ¿En quién confiamos? ¿Qué hemos oído? En Dios, ¿cierto? El creador del universo. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Porque por fe hemos sido salvos. Hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador porque hemos oído la palabra del Señor y hemos sido convencidos de que sin Él nada somos. Y que Cristo murió por ti y por mí. Por fe creo que Jesucristo me salva. ¿Hemos visto milagros en medio nuestro? ¿Hemos visto milagros en medio nuestro? Amén. Por lo tanto, en esto se debe sustentar nuestra fe. Las sanidades que hoy han experimentado varios hermanos. Hemos oído de sanidad. Por lo tanto, nuestra fe se basa en un Dios que sana. Y por otro lado, te pregunto, ¿has salido victorioso en más de alguna prueba? ¿Y por qué te digo en más de alguna prueba? Porque, como le decía al comienzo, el caminar en Cristo, vamos a pasar y vamos a transitar, vamos a vivir pruebas, pero a su vez vamos a tener victoria. ¡Aleluya! Por lo tanto, si tú hoy estás pasando por una prueba, déjame decirte que Dios está de tu lado. Y ahí donde nos aferramos en la palabra que hemos oído, donde dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. En Él debemos sustentar nuestra fe. Por lo tanto, la fe, seguridad, firmeza y confianza en nuestro Dios. Que no se nos olvide. Seguridad, firmeza y confianza en nuestro Dios. Y ya va, para ser un poco más práctico, ¿cómo enfrentamos y cómo debemos enfrentar estas pruebas? En la Biblia encontramos el consejo, en la palabra de Dios. Y aquí hay un autor en particular que es muy claro. Y no sé si ustedes han visto artículos o también salen en YouTube en donde dice, hágalo usted mismo. En donde dicen, hágalo usted mismo. Y hay una serie de recomendaciones. Si usted sigue paso a paso, le va a quedar igual. A lo mejor, tal vez mejor. O tal vez más o menos. Pero hay unos instructivos que uno puede seguir y hágalo usted mismo. Entonces la epístola que vamos a leer a continuación de Santiago es uno de los libros más prácticos, hermanos, del Nuevo Testamento, que ofrecen instrucciones y exhortaciones a nosotros, los creyentes, para enfrentar estos problemas a diarios, como me ocurre a mí y como te ocurre a ti. Sin embargo, vamos a ver un tema que ya también trata Santiago, que ya es un poco más teológico, que es lo que estamos y lo que vamos a ver ahora, que está relacionado con la fe. Bien. Y por su lado también Santiago nos habla sobre las
obra. Y aquí Santiago es muy directo y dice que la fe sin obra es muerta. O sea, ¿cómo voy a tener yo fe si no demuestro realmente que la tengo? Por lo tanto, Santiago nos instruye sobre la manera de enfrentar estas pruebas, estas dificultades y cómo pedir sin dudar mediante la fe. Vamos a Santiago, capítulo 1. Versículo 2 al 6. Y luego leeremos el versículo 12. ¿Lo encontraron? ¿Amén? ¿No? Ya. Bien, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dame paciencia, Señor. Amén, dijeron alguna hermana. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El 6 dice, pero pida con fe. Pida con fe. Y luego a continuación dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego el 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En la NTV dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Bien, aquí cuando leemos el primer versículo del capítulo 2, el versículo 2, digamos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas. Bien, tú me puedes decir, pero pastor, yo no sé si esto es una prueba que estoy viviendo o no. Pero déjame decirte que las pruebas suelen ser circunstancias externas, aquellas cosas que nos afectan y en las cuales no tenemos el control. Por eso que se viene todo este tema de incertidumbres, pero a su vez también hay necesidad. Por lo tanto, a modo de ejemplo, las pruebas podemos traducirlas porque estamos insertos o metidos en algún conflicto, estamos pasando por algún sufrimiento, estamos pasando por alguna tribulación, que entre paréntesis es una aflicción o es angustia, estamos pasando por alguna enfermedad, por alguna crisis financiera, por alguna crisis matrimonial, por alguna necesidad de algún trabajo o por alguna necesidad de algún bien que te hace falta. Y así, etcétera, etcétera. Y también tú puedes poner lo que tú hoy día estás viviendo como prueba. Entonces, aquí se hace contraproducente lo que Santiago dice, que por un lado tenemos pruebas, pero a su vez debemos estar con sumo gozo. O sea,
Dígame, ¿quién está contento cuando está en una prueba? ¿Quién está gozoso? Pero aquí, sin embargo, Santiago nos insta a que debemos estar gozosos. Y de hecho, Tesalonicenses nos dice, estad siempre gozosos. Entonces, aquí se hace complicada la situación. Por lo tanto, cuando estamos enfrentando una prueba, lo menos que quiero es reírme, po. Lo menos que quiero es gozar o bailar. Porque cuando se nos viene la prueba, como que nuestro cuerpo y nuestra actitud cambia y uno empieza como a transformar, hasta nuestro carácter es distinto. Pero acá Santiago nos insta a que cuando nos vemos inmersos en alguna de estas pruebas, el desafío está en sobrellevar esta prueba, pero manteniendo el gozo en el Señor. No quedarnos negativo a la situación, sino más bien verlo por el lado positivo. Y aquí es donde es difícil. Pero déjame decirte que sí es posible. Mirar la prueba como una carga, sino más bien utilizarla como un instrumento que refinará y purificará nuestra fe, la cual producirá paciencia y perseverancia. Entonces, cuando miramos lo negativo y le damos el cambio contrario, déjame decirte que el Señor está ahí y debemos siempre ver el lado positivo, como se dice, de las cosas. ¿Y para qué estamos con cosas? El diablo nos viene a quitar el gozo. Si su pega es esa, de quitarnos el gozo. Pero sin embargo nosotros podemos torcer esa mano del diablo. Porque después ese lamento se convertirá en baile. Aleluya. Esa es nuestra fe. Esa es la forma también de enfrentar estos problemas. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Nuestra fe es probada, hermano. Nuestra fe es probada y nosotros debemos estar siempre atentos a eso. Por lo tanto, el propósito de esta prueba, porque tú puedes decir, pero ¿cómo el Señor me mandó esto? ¿Pero cómo estoy viviendo esto? Si yo alabo al Señor, yo voy a la iglesia, yo hago esto otro, pero ¿y cómo a mí? El propósito de esta prueba, querida iglesia, hermano, es no destruir ni afligirte. Y como decía adelante, sino es limpiar y refinar tu fe. Dios, mediante esa prueba, nos quiere perfeccionar. Y nos quiere perfeccionar porque Dios tiene un propósito con ello. Dios tiene un propósito con lo que tú estás viviendo. Por eso que debemos estar gozosos. Yo estaría más preocupado si no recibiera ninguna prueba. Pero el diablo se encarga de aquellos que están bien, de quitarnos el gozo, de ponernos pruebas. Pero debemos estar gozosos, como dice Santiago, porque de esto vamos a aprender. Y del resultado de la prueba vamos a tener esta victoria que nos va a hacer más fuerte para recibir otra. Después podemos estar y podemos decirle al enemigo, ya, pues, vamos
mándate otra, pues si yo ya pude la primera. La segunda, vamos nomás. Si no estamos solos, estamos con el Señor, hermano. No debemos por qué tenerle miedo a las pruebas. Y como hijos de Dios, es esencial pasar por estos. ¿Por qué? Porque también hay una maduración cristiana. Imagínense que aún Abraham fue probada su fe. El apóstol Pablo lo llama el padre de la fe. Imagínense, este hombre de fe hasta tuvo que ser probada con su hijo Isaac. Entonces, nosotros también tenemos que estar sujetos a que vamos a ser probados. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, esto quiere decir, hermanos, que soporta las aflicciones. La paciencia no de un ámbito de esperar, sino que esta paciencia es soportar, permanecer firme cuando se está bajo esta presión. Por lo tanto, cuando nosotros realmente estamos tranquilos, estamos sujetos en las manos del Señor, vamos a soportar esto que tú estás pasando, esto que estás viviendo, o lo que te va a pasar. ¿Cómo me gustaría decir cosas buenas que nos puedan pasar? Que el mensaje sea alentador, pero sin embargo Dios nos quiere hablar en esta mañana para que estemos preparados, para que estemos firmes, para que nuestra fe no desvanezca. El versículo 4 dice: para que seáis perfectos y cabales. Si soportamos esta prueba, perfecto es porque vamos a llegar hasta el final de esta prueba. Y cabales es porque nuestra integridad no se verá afectada. Nuestra integridad, que está establecida en Cristo Jesús, no será afectada. Y aquí, en estos días en los cuales esperamos esta respuesta, puede suceder que nuestra integridad sea afectada. Y a tal punto de decir, ya mejor, ¿para qué seguir si viene una tras otra? Pero aquí es donde viene la siguiente palabra. Hay que pedir sabiduría. Y esta sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, esta sabiduría es cómo enfrento, cómo me paro a esta prueba. ¿Cómo hago que no pierda mi gozo? Entonces, esa sabiduría es la que debemos pedírsela al Señor. Esta sabiduría, la sabiduría no es como que te va a decir el Señor, de esta manera tú tienes que salir de esta, o te da indicaciones, sino que esta sabiduría es cómo nosotros enfrentamos el problema y cómo sacamos lección de ello. No es un conocimiento de cómo evitarla,
sino que aquí todo lo contrario, una perspectiva sobre cómo, o un panorama distinto de cómo ver la prueba. Y lo más importante, que la sabiduría que Dios nos entrega nos permite tener una firme confianza, fe en nuestro Dios, quien controla todas las circunstancias. Y eso lo dirige para un propósito que hay contigo, que tiene conmigo. Entonces es que Dios nos dé la sabiduría de cambiar la perspectiva de cómo enfrentamos estas pruebas. Puede ser muy negativo el panorama, hermano. Puede ser pero muy negativo. Hay una canción que dice, pero que todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Y eso lo podemos leer en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Amén? ¿Amén? Luego dice el versículo 6, pero pidan con fe, no dudando nada. Ya hemos sabido que la fe es seguridad, es firmeza, es confianza en Dios. Por lo tanto, debemos pedir con esa convicción. No dar cabida a la duda, a la inseguridad. Y muchas veces puede suceder que mediante una prueba, y esta prueba la podemos ejemplificar en algo que tú estás necesitando. Y muchas veces, por falta de sabiduría, nosotros pedimos lo que queremos. Nosotros pedimos para nuestra mejor, lo que mejor nos convenga. Pero le hemos pedido al Señor, Señor, yo quiero tener lo que tú quieres para mí. Yo quiero esperar en tu voluntad. Entonces, muchas veces cuando nos enfrentamos a estas necesidades, punto 1, no le preguntamos a Dios, sino que llegamos y pedimos, esto es lo que quiero, Señor. Y por lo tanto, si no nos da eso, y podemos pedir con fe, podemos pedir con fe, Señor, yo quiero esto, yo quiero, yo quiero algo del color blanco, y resulta que eso no se da. ¿Y qué pasa contigo? Te frustras, porque no tienes respuesta. Y tú puedes decir, pero si yo tengo fe, yo tenía fe en el Señor. Y aquí tenemos que tener sabiduría cuando pidamos al Señor. Por muy inmerso que estemos y que queramos salir de esto, debemos ser inteligentes y pedirle al Señor que se haga tu voluntad. Porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Y el Señor sabe qué es lo mejor para ti. Porque si no, después te puedes arrepentir. Entonces, ¿para qué pasar por eso? ¿Por qué pasar por ese camino en donde después decimos, sí, en realidad la embarré? En realidad esto no era lo que quería. Y se veía tan buena la cosa, pero no fue así. Que Dios nos dé la sabiduría para que esperemos en su voluntad, que es buena, agradable y es perfecta. Él sabe lo que tiene para ti.
y lo que es mejor para ti. Pero pidamos con fe, no dudando nada. Y en Hebreos, ahí podemos leer realmente qué hace la fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la NTV dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por lo tanto, la fe considera como una realidad lo que se espera, una señal o evidencia de lo que no vemos. No podemos ver el resultado. No. No estamos seguros de lo que va a pasar. No tenemos hoy seguridad del futuro. ¿Acaso tú tienes seguridad del futuro? Yo no la tengo. Yo no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana. Pero sí tengo seguridad de quien conoce el futuro. Dios. Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi fe está segura en quien conoce el futuro. Nuestro Dios todo lo sabe. Él sabe qué es lo mejor para ti. Nuestro Dios es nuestra esperanza. Por lo tanto, la fe en Dios detiene la incertidumbre y abraza la esperanza para esperar en su voluntad. La fe debe estar siempre presente, querido hermano, en la vida de un cristiano. No solamente usarla como muletilla, no solo acudir en ella porque estoy viviendo esta prueba o por necesidad. Por eso que debemos mantener firme la fe. La fe es una fuerza y salud espiritual en la cual significa que nuestra fe está integrada a cada área de nuestra vida. Está inserta en nuestra vida. La fe no es una cosa más en la lista, sino más bien el fundamento de lo que somos. Si nuestro caminar con Cristo es real, debe ser evidente. Otros lo deben saber. Por el testimonio que yo estoy dando, deben saber de que eres alguien distinto. Claro, ¿cómo no va a ser distinto si fue creado a imagen y a semejanza de Dios? Y Él es salvo. Y Él confía en Dios. Él cree en Dios. Por eso que Santiago habla y resalta que la fe sin obra es muerta. Santiago 2:14 dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Oye, muy claro. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, si yo como hijo del Señor tengo la música a todo chancho con cumbia, con ranchera y todas esas cosas, y el de al lado dice, pero los hermanos de al lado son cristianos y están escuchando estas cosas. Tienen buena fiesta. Con algo tan simple, hermano. No estamos demostrando con nuestras acciones que realmente tenemos fe en el Señor. Si tú eres hijo del Señor, si tú has creído que el Señor te salva, que el Señor te ha sanado, tienes que ser íntegro en toda la manera de vivir. Así tu fe también está siendo demostrada con acciones a otros.
Y lo que más me gusta de esto, hermanos, y lo ejemplifica y lo vamos a leer ahora, qué cosas podemos hacer con fe. Miren, en uno de los pasajes de Mateo, Jesús sana a un joven endemoniado. Bueno, ahí Mateo lo llama lunático, ¿ya? Bueno, no creo que todos los lunáticos sean endemoniados, porque aquí muchos dicen, no, este cabrón que es lunático, entonces está endemoniado. No, sino que acá el lunático habla porque tenía un espíritu al interior, ¿ya? Para que se entienda bien. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no pudieron echarlo fuera. Y ahí Jesús en Mateo 17:20 le responde. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Imagínense, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de tomar un grano de mostaza. Yo la como los completos, pero no alcanzo a verlo. Pero un grano de mostaza. O sea, Jesús está diciendo a los discípulos, si tuvieran fe, o sea, si tuvieran tan solo este pequeñito de fe, miren las cosas que pueden hacer. Y aquí lo ejemplifica, le pueden decir a este monte que se mueva, que se vaya para allá, para acá. Pudieron haber sacado a este espíritu inmundo que tenía este muchacho. Y en otro ejemplo también, en mismo Mateo, cuando Jesús seca una higuera y los discípulos le preguntaban, ¿cómo es que esta higuera se secó tan rápido, Jesús? Y ahí en Mateo 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, nuevamente, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y aquí hay una clave. Luego dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Luego dice, lo recibiréis. Amén. Entonces, iglesia, que nuestro Señor hoy día, al salir, nuestra fe sea el doble de con la que hemos llegado acá. ¿Para qué? Para soportar todas estas pruebas que se nos van a venir. Y vamos a salir victorioso. Oración. Qué importante es la oración, iglesia. Pero no es una oración que el viento se la lleva, sino que es una oración creyendo. Y por otro lado, hay otro ejemplo en la Biblia donde Jesús calma la tempestad. ¿Se recuerdan de ese relato? En Mateo 8, 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Por Él estamos acá hoy en día.
Entonces yo te pregunto, miren, imagínense que los discípulos hasta ese entonces habían visto milagros de Jesús. Acá nosotros, la fe, nos hemos insertado en el tema de la fe por el oír la palabra del Señor, porque ninguno de nosotros ha visto a Jesús. Sin embargo, los discípulos sí vieron a Jesús, sí vieron milagros, pero aún así dudaron, se atemorizaron. Y también puede ser que nosotros, aún viendo milagros en medio nuestro, aún viendo respuestas en nuestras necesidades, aún así hay veces que dudamos y nos atemorizamos. Entonces, hoy día te digo, ¿por qué teméis? ¿Qué es lo que hoy día te está dejando con duda? ¿Qué es la dificultad, a lo mejor tan grande, que estás pasando, que estás temiendo? Déjame decirte que el Señor Jesús está contigo en la barca. Lo que tú estás pasando, el Señor está contigo. Por lo tanto, no temáis. No temáis. Y lo leo de nuevo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Si te has sentido que esta preocupación te ha debilitado, ya no tienes fuerza. Bueno, Dios dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás solo en esto, no estamos solo en esto. Deja que el Señor vaya adelante. Duerme tranquilo. Si estas preocupaciones no te dejan dormir, quédate en paz. Dios tiene el control. Jesús va en tu barca. Él la va manejando, Él la va guiando. No ayudes al Señor, que eso es otra cosa que también dificulta cuando Dios quiere hacer su voluntad con nosotros. Hay veces que nosotros decimos, ya le voy a ayudar al Señor. Dios no necesita ayuda. Dios necesita que tú te quedes quieto en esta barca. El Señor está contigo. ¿Queremos agradar a Dios en todo tiempo? Yo sí. ¿Quieres agradar a Dios en todo tiempo? Debes tener fe. Ahí parece que bajó un poco. ¿Queremos agradar a Dios en todo tiempo? Amén. En Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y aquí, aleluya, dice, y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Creer y buscar. Creer y buscar. Si hay algo que en la Biblia queda muy manifiesto esto, hermano, y que se hace en el mismo Hebreo 11, donde habla sobre los hombres de la fe, si hay algo en común, es que ellos obedecieron y creyeron. Obedecieron y creyeron. Ahí tenemos el caso de Abel, ofreció un sacrificio excelente. Luego habla de Enoc, que tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Luego Noé obedeció a la advertencia de que iba a venir un diluvio. ¿Y qué hizo? Construyó un arca. Luego Abraham dejó Ur cuando Dios lo llamó
y salió sin saber a dónde iba. Sara dio a luz a Isaac a avanzada edad. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer su único hijo Isaac. Y así va nombrando cada uno de los hombres de la fe. Por la fe, Abraham. Por la fe, Enoc. Por la fe, ¿te gustaría que esto se siguiera escribiendo y se dijera por la fe, tu nombre, di un buen testimonio? Por la fe, mi hijo fue sanado. Y así yo lo digo, hermanos. Mi hijo fue sanado de una ceguera. Y ahí cada uno de las vivencias que cada uno ha tenido puede escribir. Por la fe el Señor me respondió. Por la fe Dios me respondió de un trabajo. Por la fe esto, por la fe esto otro. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Dios existe, hermano. Dios existe. Y lo que tú estás buscando con seguridad, creyendo que Él existe, tendrás la recompensa y tendrás la salida, tendrás la respuesta. Creamos con fe las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta tanto este versículo, Mateo 7, del 7 al 8, donde dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Aleluya. No sé qué estás viviendo hoy. Pero la constancia, mantener firme nuestra fe y viva nuestra fe, es la oración. Es una búsqueda constante. Cuando hay una prueba, en ti debe haber una constancia en búsqueda, en buscar, en buscar, en buscar, en buscar en oración. No solamente dejar la fe puesta en el Señor sin que tú obres nada, sin que tú hagas nada. El Señor está de nuestro lado. No estamos solos. No estamos solos. La fe en Dios, como decía, detiene la incertidumbre y abraza la esperanza para esperar en su voluntad. Pónganse de pie, querida iglesia. Oh Jesús, oh Espíritu Santo, ahí donde tú estás, ora al Señor. Él conoce lo más mínimo de tu interior. Él conoce todo lo que tú estás viviendo, por todo lo que estás pasando. La presencia del Señor está en este lugar. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Pide con fe. Busca creyendo que Él existe y lo vas a recibir. Oh, aleluya. Oh, Jesús. Oh, Padre. Oh, Jesús. Oh, Padre Celestial, en esta hora vamos a tu presencia, Señor. Tú conoces todo lo que hay en medio nuestro. Tú conoces todas las cosas, Señor.
Tú conoces por lo que estamos pasando. Tú conoces qué cosas nos están afligiendo, qué cosas nos están quitando el sueño. Tú conoces muy bien, Señor, la situación de cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, queremos esperar en tu perfecta voluntad, con fe, confiando de que tú vas a responder, Señor. Confiado, Señor, de que tú nos vas, Señor, a librar de la situación que estamos viviendo o de lo que vamos a vivir. Oh, Señor, danos sabiduría, Señor, para ver lo negativo de manera positiva. Porque de esa forma nuestra fe se va refinando. Como cristianos vamos madurando. Y vamos a ir pasando de prueba en prueba, pero también victoria tras victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no estamos solos en esta barca. Tú estás conduciendo esta barca. No vamos a temer porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Tú tomas ahora el timón. Tú manejas ahora. Yo me quito a un lado porque tú sabes la mejor dirección en donde vamos a ir. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Señor, nuestro Señor.